Me dijo a la cara que yo era demasiado vieja para importarle, que esta casa, esta tierra, esta vida que había construido, ya era suya por defecto, como si me hubiera muerto sin darme cuenta. Su prometida se rió, soñando ya con las fotos de boda bajo el gran olmo que planté con mi marido. Pero lo que no sabían era esto. Yo seguía siendo la propietaria de cada acre que pisaban, y estaba a punto de recordárselo, en silencio, por completo y sin despedirme. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. La cazuela estaba caliente, el fuego crepitaba y el aire estaba cargado de aroma a romero y humo de leña. Había hecho la cena como siempre, como hacía desde hacía más de 4 décadas. En silencio, de forma fiable, mientras el mundo a mi alrededor se volvía más ruidoso, más rápido, más rudo. Landon no notó el cuidado extra que había tenido con el asado. Cara arrugó la nariz, como si el romero estuviera por debajo de ella. Y yo me senté, doblada en la esquina de mi propia mesa, dejando que el silencio llenara la habitación. Cara había empezado a hablar antes del postre. Siempre estaba hablando de estilos de cortinas, colores de armarios y esas ridículas encimeras de mármol que, según ella, eran innegociables. Pero esta noche ella era más que charlatana. Estaba reclamando. Este salón está polvoriento, dice, quitándose las migas de su jersey demasiado blanco. Podríamos tirar esa pared, abrir el espacio. Quizá con puertas francesas, darle más luz, más vida. Mi sala de estar, la que tiene el sillón de mi marido todavía metido en su rincón, la de la tarima que crujía y que nunca arreglamos porque cantaba al pisarla. No dije ni una palabra, no hacía falta, porque entonces Landon, mi propio hijo, se rió. No te preocupes, dijo, con voz suave y despectiva, como si estuviera explicando un juguete a un niño. Cuando terminemos el papeleo, arreglaremos todo esto. A mamá no le importa. Ya es demasiado mayor para que le importe. Demasiado viejo para importar. Él no bajó la voz. Ni ella tampoco. Cara me guiñó un ojo por encima de su copa de vino. Lo cuidaremos bien, Marta. Parpadeé 1, 2 veces. Mis manos se quedaron en mi regazo. El tenedor nunca tocó el plato. No me inmuté. No pregunté de qué papeleo estaba hablando. Me quedé mirando la foto de la chimenea. Yo, mi difunto marido Robert y un Landon mucho más joven, con los dientes separados y los dedos pegajosos, radiante como si el mundo le perteneciera. Ese chico murió en algún punto del camino. Y este hombre, esta criatura engreída que tomaba café en mi cocina, no tenía ni idea de que la tierra que creía de su propiedad aún llevaba mi nombre en cada página legal. Después de recoger los platos, Cara desapareció escaleras arriba, ya reclamando la habitación de invitados como su oficina. Landon hojeó su teléfono, dijo algo sobre muebles nuevos para el patio y desapareció tras una puerta cerrada. Ni una sola vez me preguntaron si necesitaba algo. Ni una vez me dieron las gracias, ni siquiera buenas noches. Salí fuera. El columpio del porche crujió mientras me sentaba. El mismo columpio que construyó Robert cuando éramos recién casados, cuando la granja era solo un sueño y nuestras manos estaban siempre sucias. La luna estaba llena. Silencio. Ese fue el momento. Ese minuto exacto. Cuando el aire se detuvo y el dolor de mi pecho se convirtió en algo más agudo. Pensé en las manos de mi marido, callosas, amables, enterradas ahora en la tierra que amaba. Pensé en todas las mañanas en las que me levantaba antes que el sol, en los inviernos en los que cortaba leña mientras Landon estaba fuera buscándose a sí mismo, en las comidas, en las cosechas, en las noches en las que me iba a la cama sola con la espalda dolorida y el corazón cansado. Demasiado viejo para importar. La frase resonó como un clavo clavándose en mis huesos. Pensaron que moriría antes de tomar una decisión. Me levanté, entré y empecé a hacer la maleta. No lloré, no grité. Ese tipo de dolor no grita, se filtra, lento y venenoso. Y te enseña que el silencio es la hoja más afilada.
Empaqué solo lo necesario. Una maleta, un álbum de fotos, el anillo de boda de mi marido y mis botas. El par robusto. Las hechas para alejarse de todo. Dejé su desayuno en la encimera. Huevos del gallinero, pan que había horneado la noche anterior. Limpié la encimera, regué las plantas y doblé las mantas del sofá. Cuando abrí la caja fuerte, la escritura seguía allí, intacta, sin firmar, aún a mi nombre. Cada acre, cada astilla de la madera del granero, cada piedra del suelo. Landon nunca había preguntado, solo lo supuso. Porque eso es lo que hace el derecho. Se salta las preguntas y se salta la gratitud. Conduje hasta la ciudad poco después de las 4 de la madrugada, justo cuando empezaba a levantarse la bruma matinal. Aparqué delante de la notaría, abrí la puerta lateral con la llave de repuesto que Janice siempre me dejaba y esperé. Llegó a las 7, como un reloj. «Martha, ¿va todo bien?» Le entregué el sobre. «Estoy vendiendo la granja», le dije. «Al fideicomiso de conservación». Janice parpadeó. «¿No a Landon?» «No. A la gente que no lo pavimente». Ella asintió, no dijo nada, y empezó el papeleo. Tardó 4 días en tramitarse. Firmé todo. Sin dudarlo. El fideicomiso se movió con rapidez. Llevaban años mirando ese terreno, pero yo nunca había estado preparado. Ahora lo estaba. Ahora había visto lo que venía después de mí, y sabía que no valía ni la tierra que pisaba. Al 5.º día, el dinero estaba transferido. El terreno quedó bajo protección jurídica. No se podía urbanizar, heredar, ni recuperar. Landon no pudo venderlo. Cara no podía destriparlo. Ya no era suya para destruirla. Dejé la cabaña a la mañana siguiente. Barrer el suelo. Abastecido la despensa. Colgado la copia de la escritura en la nevera. Su nombre no estaba en él. Nunca lo había estado. Cuando regresaron de su cita con el registro, la casa estaba inmaculada. Imagino que Cara entró primero, riéndose de las cortinas. Imagino que Landon entró en la cocina, vio el sobre y lo abrió con la misma sonrisa de satisfacción que utilizaba cuando me decía que yo era demasiado mayor para importarle. Me gusta pensar que le temblaban las manos, que quizá, por una vez, se diera cuenta de lo que había hecho, o mejor dicho, de lo que no había hecho. Todos los años que no visitó, los agradecimientos que nunca dio, la suposición de que moriría en silencio y le dejaría heredar el mundo. Mi teléfono permaneció apagado el resto del día. Al atardecer, había 17 llamadas perdidas. Por la mañana, 37. No respondía a ninguna de ellas. Ya me había ido. El primer mensaje de voz era de Landon. «Hola, mamá. Ha pasado algo raro. Parece que algo está mal con la escritura. ¿Puedes devolverme la llamada? Cara se está volviendo loca». Su voz era despreocupada, una falsa calma sobrepuesta al pánico. Seguía pensando que se trataba de un error administrativo, un problema de papeleo que podría solucionar, porque en el mundo de Landon, nada era permanente a menos que le sirviera a él. El segundo mensaje de voz era diferente. «No tenías derecho. Deberías habérnoslo dicho. Ni siquiera te despediste. ¿En qué estabas pensando? No puedes desaparecer así. Ningún saludo. Ningún signo de preocupación. Solo propiedad, derecho, indignación por no haberle dado la oportunidad de detenerme». Al sexto mensaje, ya estaba gritando. A la 12ª, Cara estaba al teléfono, con voz grave y venenosa. «Landon dice que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que tú no eres así. Si no tenemos noticias tuyas pronto, tendremos que llamar a alguien, tal vez involucrar a la corte. Estamos preocupados, de verdad, preocupada». Nunca se preocuparon cuando subía bolsas de pienso por las escaleras con mi rodilla maltrecha. Nunca se preocuparon cuando llevé a Cara al hospital por sus migrañas, o cuando pagué el depósito para el lugar de su boda por el que nunca me dieron las gracias. No. Solo se preocuparon cuando se dieron cuenta de que aquello con lo que contaban, yo, había salido silenciosamente por la puerta de atrás. Acababa de llegar del gallinero cuando Cara entró en la cocina con tacones. En una granja de tierra,
tacones. Miró el linóleo rayado como si le ofendiera. Este suelo tiene que desaparecer, dijo. Landon dice que podemos conseguir madera recuperada de ese lugar en Bozeman. Recuperado. Esa palabra. Como si todo aquí no estuviera ya ganado, construido, reparado a mano. Como si los suelos no contuvieran historias de las que ella nunca sería digna. Estaba limpiándome la yema de huevo del delantal cuando me preguntó, con cara seria: ¿te importa si empezamos a vaciar el dormitorio este? Lo quiero para mi espacio de meditación. El dormitorio este era el estudio de Robert. No lo había tocado en 6 años. Su pipa seguía en el alféizar de la ventana. La miré y le dije: esa habitación no está vacía. Sonrió como si yo fuera un niño. Lo sé. Por eso necesito aclararlo. No discutí. ¿Qué sentido tenía? Cuando te vuelves invisible, no ven tu dolor, solo lo oyen como ruido. Landon publicó en Facebook: mi madre ha desaparecido. Está mentalmente inestable. Si alguien la ve, por favor, póngase en contacto conmigo inmediatamente. Estamos preocupados por su seguridad. El post tenía una foto mía del último día de Acción de Gracias, con el delantal puesto, sonriendo, sosteniendo la tarta que hice desde cero mientras ellos miraban sus teléfonos. Hubo más de 100 comentarios, oraciones, condolencias. Vecinos diciendo que lo veían venir. Esa fue la parte que casi me hizo reír. Porque no me había vuelto loco. Me había vuelto tranquila. Y la gente confunde las dos cosas cuando es una mujer de más de 70 años la que toma sus propias decisiones. Pero tenían razón en una cosa. Lo habían visto venir. Toda la ciudad había visto a Landon volver a mi vida hace 2 años, con las pestañas postizas y las botas de diseño de cara. Pensé que tal vez, solo tal vez, me echaba de menos. Que recordaba el olor a heno en verano, o la forma en que solía arroparle cuando le dolían las piernas por crecer demasiado deprisa. Pero Landon no volvió por los recuerdos. Se mudaron con la excusa de ahorrar dinero. Su apartamento en Missoula era demasiado caro, dijo Cara, y solo sería por poco tiempo. Ese ratito se convirtió en que convirtieron mi despensa en un armario de vinos. Trajeron un televisor inteligente del tamaño de mi vieja puerta de granero. Bloqueaba la chimenea. No me dejaron usar el mando a distancia. Cara dijo que estropearía los ajustes. Landon empezó a hacer recorridos. No bromeo, por la propiedad. Hablaba por teléfono con los contratistas. Se paseaba por los pastos como un explorador del terreno que iba a heredar. Una vez le oí decir: es solo cuestión de tiempo. Básicamente ya es mío. Me dije que no lo decía en ese sentido. Pero lo hizo. Porque una semana después, encontré a Cara en mi habitación, con una cinta métrica en la mano. Solo comprobaba las dimensiones, dijo. Esta habitación tiene la mejor luz. Estamos pensando en convertirla en el cuarto de los niños cuando llegue el momento. ¿Mi habitación? Pregunté con calma. ¿Dónde pensabas meterme? Ella no contestó. No tuvo que hacerlo. Ya habían tomado esa decisión. Y no me involucró. La traición no fue ruidosa. Fueron cientos de pequeños cortes durante meses. La sartén de hierro fundido desaparecida. Quitamos el comedero para colibríes porque desentonaba con la nueva estética del patio de Cara. Landon cancelando al fontanero que había programado, diciendo: estamos manejando las cosas ahora. Cara enviando mi correo a su apartado de correos. Una agente inmobiliaria local dejando su tarjeta de visita en la encimera de mi cocina. Por si acaso. Pero la cuchilla más afilada seguía siendo esa cena. Esa línea. Es demasiado vieja para importar. A veces me pregunto si Landon sabía que yo estaba sentada allí. Porque para entonces, ya lo había cerrado. Compré una modesta cabaña junto al lago 2 condados más allá. Pagada en su totalidad. No hay rastro. Sin cabos sueltos. Solo silencio. En el 4.º día, Landon intentó un tono diferente. Mamá, escucha. Lo sentimos, ¿vale?
Era una broma. Ya conoces a Cara, habla mucho. No lo decía en serio. No quise decir nada de eso. Pero esto es lo que pasa con las disculpas. Solo cuentan cuando no estás ya expuesto. Y Landon no lo sentía. Estaba asustado, se tambaleaba. Porque sin esa tierra, sin esa casa, no era más que un hombre en un camión prestado con una prometida que no le amaba, solo el estilo de vida que ella pensaba que él le daría. Permanecieron en la granja durante una semana antes de que el fideicomiso enviara una carta oficial. El terreno estaba ahora bajo protección. Nada de renovaciones, sin inversiones, sin derechos. Eran inquilinos, nada más. Les dijeron que tenían 30 días para desalojar la casa. 30 días. 30 días para darse cuenta de que la mujer que llamaban irrelevante había sido su base todo el tiempo. Horneé ese domingo. Crumble de albaricoque. El olor llenó mi nueva cabaña. El lago brillaba como si el cielo se hubiera abierto. Salí al porche, descalza sobre la hierba. Un colibrí revoloteaba junto al comedero. Y en algún lugar, al otro lado de los kilómetros, Landon se estaba dando cuenta de que lo que había dado por sentado, la persona a la que había descartado, le había borrado con una firma y un amanecer. Y entonces se dio cuenta. Antes de que esta tierra tuviera un nombre, antes de que hubiera un granero o una valla, o incluso una carretera asfaltada para llegar a ella, solo había tierra. Polvo y viento y pinos, inclinándose contra el peso del cielo de Montana. Robert y yo llegamos aquí en la primavera del 77, recién salidos de las deudas, pero aún no de los sueños. Él tenía las manos callosas y una voz suave. Yo tenía un cuaderno lleno de listas y un fuego en el pecho que no sabía cómo apagar. Construimos la casa tabla a tabla, martillo a martillo. El tipo de edificio en el que cada clavo tenía una historia y cada ventana fue limpiada por las mismas manos que una vez mecieron una cuna. No había dinero, solo voluntad. Compramos nuestro primer gallinero en una subasta a 2 pueblos de aquí. Robert lo trajo en un remolque atado con cuerda y demasiada fe. Luego vinieron las cabras. Luego una vaca lechera a la que llamamos June, porque llegó el primer día cálido de aquel mes y casi me patea hasta el siguiente. Nuestras manos sangraban cada día. Y cada día nos reíamos. Éramos muy pobres. Pero teníamos la tierra. Y más que eso, nos teníamos los unos a los otros. Y entonces tuvimos a Landon. Nació en invierno, gritón y rosado, y ya impaciente. Recuerdo a Robert abrazándolo contra su pecho, susurrando algo que nunca llegué a oír. Así era Robert, callado, pero con una voz que pegaba cuando importaba. Landon era dulce entonces, curioso. Solía seguirme con un cubo del doble de su tamaño, intentando recoger huevos. Lloraba cuando lloraban las cabras. Corría al granero cuando llegaban las tormentas, gritando: «No te preocupes, mamá está aquí». Pero hacia los 10 años dejó de llorar. Ya no le importaban los animales. Ahuyentaba a las gallinas con las botas en vez de darles de comer. Empezó a alejarse de mí, de nosotros, como si hubiera nacido en otro lugar y acabara de darse cuenta. Una tarde me senté en el porche con un bolígrafo y una libreta amarilla. Empecé a enumerar todas las contribuciones que había hecho a esta tierra, cada poste de valla que ayudé a cavar, cada dólar que sacaba del presupuesto de la tienda para evitar que el tejado del granero goteara. Cada noche que pasé en vela con animales enfermos, dedos sangrantes y rodillas doloridas. No era un documento legal. No se sostendría en los tribunales. Pero a mí me importaba. Porque si yo iba a desaparecer, si me iban a borrar de la historia, quería estar segura de que había existido. Llené 3 páginas. Luego doblé el papel y lo metí en la parte de atrás de la carpeta de escrituras. No para ellos. Me llegó por correo. Un folleto brillante entre facturas y una oferta de servicios de cremación. La portada mostraba una fotografía de una tierra virgen. Flores silvestres. Líneas de vallas suavizadas por el musgo y el tiempo. Buscaban preservar las granjas familiares. Protegerlas de los promotores. Dona tu legado. Que la tierra viva más que los nombres. Me quedé mirándola durante un buen rato. Lo doblé una vez.
Lo metí debajo de la cazuela con todo lo demás. No lo he vuelto a mirar. Todavía no. Pero la semilla estaba plantada. Una noche, una tormenta brutal arrasó el valle. Vientos fuertes, ramas caídas, vallas derrumbadas. Estaba fuera bajo la lluvia, intentando asegurar el gallinero, cuando resbalé y me torcí el tobillo. Me arrastré hasta el porche antes de que se encendieran las luces. Landon salió, sin camisa, molesto. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Estaba revisando a los animales. Me miró fijamente, exasperado. Jesús, mamá, te vas a romper la cadera. La próxima vez quédate dentro, ¿vale? Ya no tienes 20 años. Lo dijo como una orden, como si una molestia se hubiera alejado demasiado. No me ayudó a levantarme. No me preguntó si estaba bien. Volvió a entrar, sacudiendo la cabeza. Me senté en el porche, empapada y temblando, y me di cuenta de que había terminado. No solo cansado. Hecho. A la mañana siguiente, limpié la caja fuerte. Comprobé la escritura. Otra vez. Seguía siendo mía. Actualicé mi testamento. En silencio. Quité a Landon. Reasigné todo a un fideicomiso de conservación, pendiente de mi firma. Hice una copia de mi carné de conducir y abrí un apartado de correos 2 condados más allá. Empecé a hacer listas. De lo que necesitaría dejar. De lo que dejaría atrás. De lo que quería que encontraran cuando me hubiera ido. Empecé a prestar atención a sus horarios. Las noches de yoga de Cara. Las partidas de póker de Landon. Los huecos en los que estaría solo. Las ventanas de la oportunidad. No estaba enfadado. No era vengativo. Fui claro. Estaba harto de ser borrado. ¿Y si iban a reescribir el futuro sin mí? Tomaría el final en mis manos. La gota que colmó el vaso no gritó. No abofeteó. No llegó con puños o furia. Llegó un jueves. Sopa recalentada y una rebanada de pan de plátano seco. Esperé hasta que su coche desapareció por el camino de grava. Entonces me mudé. Los papeles ya estaban apilados sobre la mesa. Escritura. Transferencia fiduciaria. Autorización para vender. Un cheque certificado de la Organización de Conservación. Extendido en su totalidad. Había hablado con ellos 2 semanas antes. Les dije que estaba listo. Lo habían enviado todo por mensajero. Solo faltaba mi firma. He firmado. 3 copias. Notariadas por Janice en la ciudad. No hizo preguntas. Solo me miró por encima de sus bifocales y dijo: «Has tardado bastante». Sonreí, doblé los papeles en un sobre de papel manila y envié una copia al fideicomiso. Otra al secretario del condado. Una para mí. Propiedad, transferida. Terreno, protegido. Derechos, eliminado. De Landon, de Cara, de cualquiera que pensara que mi silencio era consentimiento. Cuando llegaron a casa, ya había despejado el dormitorio este. Cara entró, triunfante. «Oh, perfecto. Por fin has movido tus cosas. Traeré la alfombra mañana». Asentí con la cabeza. «No será necesario». «Oh». Hizo una pausa, desconfiada. «¿Por qué no?» Me encogí de hombros. «Porque no vivirás aquí mucho más tiempo». Se rió, un sonido feo y agudo. «¿Qué?» Landon entró en la habitación. «¿Qué está pasando?» Le entregué el sobre. Lo abrió. Leyó la primera página. No se le cayó la mandíbula. Se le apretó. Eso fue peor. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Es una venta finalizada», dije. «A una fundación de conservación de la tierra. Toda la propiedad, menos la casa de campo, que también he desocupado». Me miró. «¿Lo vendiste?» Asentí con la cabeza. «¿A un puñado de abrazaárboles?» «A la gente que le importa». Pero se suponía que esto... Se detuvo. Cara dio un paso adelante. «No tienes derecho». Dijo que no lo entendía, que pensaba que estábamos construyendo un futuro, que Cara había estado buscando nombres para su hijo por nacer y que ya se lo había imaginado aprendiendo a caminar por los mismos campos donde una vez lo hice yo. Dijo que estaba dolido, que le había pillado por sorpresa. Lo firmó. «Tu hijo, siempre, Landon».
No hubo disculpas. Solo confusión y decepción, disfrazadas de pena. Seguía sin entenderlo. Porque hay cosas que no merecen respuesta. Algunas personas solo escuchan el silencio cuando les beneficia. Llevaba años hablando por mí, decidiendo por mí, planeando mi final como si fuera un detalle en su tablero de Pinterest. Así que le di lo que él pensaba que ya era. Cara se fue 6 semanas después del desalojo. Dijo que el estrés había sido demasiado. Dijo que Landon no estaba tan estable como ella pensaba. No hay boda. Ni bebé. Publicó fotos en internet de su nueva vida en Portland. Bares de vino, espacios de coworking, un apartamento con encimeras de mármol blanco y ningún columpio a la vista. Parecía contenta. Dicen cosas como, ¿no era tu tierra la que estaba protegida? Lástima lo de tu chico. Realmente pensó, ¿sigues horneando esos pasteles, Marta? Y yo solo digo, ahora vivo junto al lago. Eso es todo lo que necesitan saber. No menciono las lágrimas, ni el columpio del porche, ni el sonido de la voz de Landon cuando dijo, no te preocupes, una vez que el papeleo esté hecho, me siento un poco más recto, porque me preocupé. Y entonces paré. Llegó en primavera, un agradecimiento formal. Dijeron que la tierra ya había empezado a florecer de nuevo, que las flores silvestres locales habían empezado a repoblar los campos, que 2 especies de aves autóctonas habían vuelto al arroyo. Una frase se me quedó grabada. Gracias a ti, la tierra nunca volverá a ser reclamada. Era la primera vez que alguien me daba las gracias por quedarme, y por irme, en el mismo suspiro. No hay herencia familiar. Sin herederos. La cabaña se destina a un refugio local para mujeres. Los ahorros se destinan a financiar programas bibliotecarios en todo el condado. Libros para niñas a las que se dijo que debían ser calladas, educadas, pequeñas. ¿Y la escritura de la granja? Está enterrado en el suelo. Se pudrirá antes de volver a pasar por las manos. Imagino que Landon aún piensa en ello. Piensa en lo cerca que estuvo. Piensa en cómo me fui sin decir nada, como si me hubiera desvanecido en la noche. Pero en eso también se equivocó. Porque no me desvanecí. Elegí que no me encontraran. Y esa es la diferencia. Es la puesta de sol. Estoy en una mecedora que no cruje. No hay ninguna foto enmarcada de Landon dentro. No hay buzón de voz de cara. No hay alertas de Facebook sobre alguien etiquetándome en una mentira. Solo estoy yo. Y un trozo de tarta de melocotón. Y el sonido de los grillos. Y la larga e inmóvil paz de una mujer que dejó que le dijeran que era demasiado vieja para importar. Y se aseguró de que nunca volvieran a importar. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.